para la sesión. Entonces, ahora sí ya vamos a comenzar con esto. Cualquier duda que tengas con respecto a la plataforma, me puedes decir aquí sin problema, mandarme por WhatsApp y todo, y lo voy teniendo. Y la clase, pues la voy a enviar directamente a tu mamá, pues para que ella la vaya también teniendo, ¿no? Y ya te la pase o te pase el link y ya la puedas ver ahí en tu teléfono. Y después va a ir apareciendo aquí en el sitio, ¿no? También. Muy bien, entonces una de las materias que siempre son muy importantes aquí en el examen es la parte de español y la parte de español se compone básicamente de dos cosas. Se compone de la parte de el español como la gramática, ortografía, sintaxis y por otra parte también vamos a tener la sección de habilidad verbal donde vemos sobre todo lectura y comprensión, vemos mucho la parte de eh, homonimia, antonimia y sinonimia y todo ello, y completar oraciones, también esto de que te ponen unas oraciones con algunos elementos vacíos, entonces hay que complementarlas, en fin, y en este caso, analogías, ¿no? Entonces, es una parte que se lleva por lo menos una gran parte del examen, una cuarta parte del examen es sobre estas materias, entonces por eso hay que darle un poco más de espacio. Y conforme vamos avanzando, vamos metiéndonos con las materias que consideramos, digamos, ya que tienen un poco más de dificultad, como es biología, física, ¿no? Química, matemáticas, y vamos a ir emparejando, de un día tener una materia y otro día otra materia, y así ir emparejando para llegar finalmente a junio o julio, cuando sea el examen, para tener sesiones diario, pero ya como de repaso. Entonces, básicamente vamos a trabajar mucho este tipo de materias. Y acuérdate que, por ejemplo, la clase, pues, por ejemplo, la puedes repetir, la ves repetida o revisar los materiales que también están en la plataforma y hacer los test que les voy a ir dejando. Hoy no les dejo un test, pero sí para la próxima sesión le vamos acumulando y les voy enviando test para que los vayan haciendo test interactivos, o sea, los saquen en la computadora, en tu teléfono y te da tu calificación de inmediato y todo ello. O sea, no tienes mayor problema. Entonces, en español comenzamos bien revisando este asunto, es decir, cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? Cómo hemos llegado a construir un código, un sistema para podernos comunicar y poder tener, por ejemplo, este tipo de conversación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces esta necesidad de poder transmitir elementos, ideas, cosas, y lo podemos hacer con las palabras. Pero no siempre ha sido así. Antes, por ejemplo, se podía comunicar con pinturas en la pared, con sonidos, con los colores, por ejemplo, olores, ¿no? Eh, Después con señales de humo, fuego, cosas gráficas, como usaron las gráficas, hasta que se empezó a ir articulando una especie ya de estructura fonética, poniéndoles nombres muy básicos, empezando a transmitir eso que salía de la boca, esos sonidos, ¿no? Pasarlos a gráficas, ¿no? A ponerles algún tipo de lo que hoy conocemos como letra, y ir haciendo esto. Entonces, ha sido una construcción de miles de años, ¿no? En que lo que se ha ido construyendo esto. Entonces, por ejemplo, incluso cuando nosotros revisamos, por ejemplo, estas pinturas rupestres, pues ahí podemos encontrar una serie de descripciones gráficas y todo que nos dan la visión de lo que se estaba viviendo en esta época, o en los jeroglíficos sumerios o egipcios, ¿no? Donde ya tenemos una concentración más detallada de elementos, o ya después con el griego, el latín, hasta por ejemplo tener la lengua que tenemos nosotros ahora, que es el español, y que es una lengua romance, es decir, derivada del latín. Entonces, obviamente, para construir esto ha sido todo un proceso. ¿Cómo se ha construido? Bueno, vamos a ir viendo aquí. Entonces, por ejemplo, esta imagen relata mucho esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una serie de pensamientos, por ejemplo, y muchas veces estamos en eso. ¿Y cómo lo transmito? ¿Cómo lo llevo a un texto? ¿Cómo hago que estas ideas se vayan ahí, se concreten? Y entonces ahí es cuando nos quedan muchas veces en blanco. Y obviamente también está que
bien, nosotros tenemos un idioma muy grande, muy lleno de palabras, por ejemplo, el inglés es vastísimo. Entonces, tenemos esta cuestión de sí, pero cómo transmito lo que exactamente quiero, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, tenía la gente que se consideraba culta, pues manejaba una serie de palabras, un número determinado de palabras y se comunicaba muy bien y todo ello. Ahora el número de palabras que utilizamos al día es muy reducido. ¿Tú cuántas palabras crees que utilizas de manera, o sea, palabras diferentes que utilizas al día? Por ejemplo, en una conversación o cuando estás charlando, viendo el teléfono, o estás mandando un TikTok o Facebook, en fin. ¿Cuántas palabras diferentes crees que utilizas al día? Lo puedes poner en el chat, también, sí, las 200. Perfecto, más o menos, ¿no? Más o menos. Digamos que en promedio son 300, en promedio son 300, pero con el uso curiosamente con el uso de la tecnología y de todos estos recursos que tenemos ahora, se ha ido reduciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos una contabilización, hay algunos estudios que han contabilizado un poco menos de 100, ¿no? Entre 80 y 100 palabras diferentes entre, por ejemplo, adolescentes. Entonces, esto es como muy preocupante porque te habla de que cada vez tenemos una carencia de palabras o de uso de palabras diferentes para podernos comunicar y por lo tanto nuestras ideas o lo que queremos expresar, pero sobre todo la realidad que tenemos cada vez es como más chiquita, ¿no? Se va haciendo más corta. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, fíjate esto, ¿no? Aquí tenemos esta imagen, y esta imagen es como muy reveladora. Aquí, por ejemplo, hora de comer, niños. Entonces, si te das cuenta aquí, ¿no? La idea lo que nos va diciendo es que pues es la hora de comer, en este caso, pero en niños, así como en lugar de comer un hígado encebollado, pues te comes, en este caso, niños, ¿no? Entonces, tú aquí, ¿dónde pondrías la coma? ¿No? Porque la coma ya le daría otro significado. ¿Dónde la pondrías ahí, la coma? Para que la idea fuera correcta, no mandar este mensaje. En hora, en de, en comer o en niño. Hola Alexa, en comer. Ajá, exactamente aquí, ¿no? Entonces aquí ponemos la coma y entonces sí, hora de comer, coma, niños. O sea, les está hablando, ¿no? Eso de hora de comer, vénganse, ¿no? Entonces ahí cambia. Ajá, sí, perfecto, sí, sí, Alexa, sin problema, ¿no? Incluso es muy bueno que lo tengas así, te gasta menos datos y todo ello. Muy bien, sí, no hay mayor problema. Entonces, hora de comer, niños. Entonces, obviamente, ahí lo que vemos es que ya manda otra idea, ¿no? Por eso sí, las comas salvan vidas. Sí, ¿no? Puede ser. Y muchas veces los mensajes cuando no están bien escritos, por ejemplo, pueden mandar una serie de ideas o hacer oraciones enormes, no sé si les ha tocado, sí, leer de repente oraciones enormes que no entiende nadie, dice, pero pues, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo, no? Porque es enorme la oración y no se dice nada. Entonces hay que, los puntos, las comas, todo eso, pues ayuda. Ahora, por ejemplo, en esta otra imagen, de respeto a la educación, ahí, más allá de todos los errores, ¿qué creen que lo que está haciendo? ¿Qué es lo que creen que está transmitiendo esta imagen? ¿Y cuáles son los errores que verían aquí? ¿Cuáles vendrían aquí? A ver, igual, les digo que chat, pueden contestar. Por ejemplo, aquí vemos uno, ¿no? Ejemplo, ¿no? Respeto. Ajá, exactamente, muy bien, así como muy bien. Muy bien, entonces ahí este también se divide acá, ¿no? Y educación, ¿no? Acá. Y con, en este caso aquí. Entonces, si se fijan ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de errores. Y entonces aquí el texto juega a ser un poco irónico en el sentido de que
sí habla así de hay que respetar la educación, pero al mismo tiempo está mandando los errores, que lo que simboliza está grafiteado exactamente, ¿no? Y entonces lo que están mandando es un mensaje irónico, ¿no? Es como una paradoja que habla sobre la educación, pero lo escribes mal, ¿no? Lo cual significa ahí un poco de que, bueno, pues hay que tener más cuidado con la educación, ¿no? En lo que se enseña y cómo se enseña. Entonces, bueno, y es real, exactamente, exactamente, sí, sí, no, de hecho está hecho a propósito, Alex, claro, o sea, es a propósito, un poco para marcar esta ironía, es decir, o sea, hay que capacitar, hay que darles buen sueldo a los profesores y todo eso, porque si no los enseñas bien o ellos no enseñan bien, entonces pasa esto, ¿no? Claro, bien, entendiste muy bien la idea, o sea, sí está hecho a propósito. Muy bien. Ahora, tenemos esto, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, nosotros tenemos el conjunto de un conjunto de palabras, ¿no? Que decimos que entre 80 y 100 palabras decimos al día, digamos las generaciones, un poco como la generación que son ustedes, que son la generación Z, ¿no? Y, por ejemplo, los millennials tienen un poquito más, la generación, por ejemplo, que me tocó a mí, la generación X, o los boomers, que son sus abuelitos serían, por ejemplo, tienen un poco más de contexto, más palabras, o palabras que solemos de, de mayores. Sin embargo, bueno, pues ahora cada vez tenemos menos. Pero, por ejemplo, nosotros cuando hablamos, han puesto a pensar, es decir, ¿cómo es que toda mi comunidad o todo este país, por ejemplo, habla español? ¿Por qué otros países hablan otras lenguas? ¿Por qué alguien ve una palabra y le dice árbol, pero en inglés se dice tree? O aquí se dice agua, y acá se dice water, o en fin, ¿no? Nunca se han puesto a pensar por qué hay tantas diferentes formas de ver esto y con los diferentes idiomas. Y ustedes piensan que, por ejemplo, siempre se transmite la misma idea, o sea, cuando se hace la traducción de una palabra a otra, siempre tendrá la misma idea. ¿Qué piensas de eso? Sí, ujú. Sí, 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 sí pasará esto. Ahora, por ejemplo, vean esto, ¿no? ¿Por qué es la idea? Porque entre mayor número de palabras nosotros tengamos, ¿no? Y con mayor número de palabras que podamos comunicarnos, nuestra realidad y nuestro entendimiento del mundo se va haciendo más grande. Entonces, parte de un mundo chiquito con unas palabras, pero entre más tenemos, más podemos clasificar, podemos poner adjetivos, podemos tener sustantivos, podemos decir otro tipo de verbos, ¿no? Adverbios, ¿no? Construir otro tipo de oraciones, en fin, y de tener una realidad. Pero, por ejemplo, nosotros manejamos la lengua española, pero, por ejemplo, la gente que sí, más conocimientos, claro. Y la gente que, por ejemplo, maneja uno, dos o tres lenguas, obviamente su mundo es muchísimo más amplio. Entonces, tiene que cambiar, por ejemplo, la estructura mental que nosotros tenemos aquí para hablar, ¿no? Ajá, pues, exactamente, exactamente. Muy bien, Alex. Sí, exacto, cada persona puede transmitir o percibir de manera distinta todo lo que se escribe y también dice exactamente. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, que es en este caso el habla. Entonces nosotros podemos, cuando manejamos varios idiomas o tenemos un mayor vocabulario, podemos transmitir muchísimo más ideas. Y hay unos idiomas que por su cuestión geográfica o su historia y todo ese asunto han creado una serie de palabras. Por ejemplo, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, cuando llueve aquí en México, la gente dice, según la intensidad de la lluvia, ¿no? Está el chipi chipi, ¿no? O sea, que está apenas goteando, está el aguacerazo, está el tormentón, está la lluvia. O sea, tenemos varias formas para decir lluvia. Por ejemplo, porque aquí llueve mucho, pero por ejemplo, esta imagen que vemos aquí es en Finlandia y está cayendo la nieve. Entonces nosotros, por ejemplo, que no vemos la nieve tan seguido, pues le decimos nieve, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte, en Finlandia, tienen 40 formas de decirle a la nieve, porque depende del día, de la hora, de cómo es, de la temporada, de la estación del año, según la zona, en fin, ¿no? Entonces, imagínense tenerse que aprender estas 40, aquí se las puse en chiquito porque son muchas, ¿no? Tenerse que aprender todo esto, ¿no? Por ejemplo.
¿no? Según, en general es Lumi, es nieve, en finlandés, ¿no? O sea, o finés también será. Pero vean todas las formas, si lluvia de nieve, tormenta de nieve, granizo, aguanieve, lluvia con nieve, pequeña avalancha, y todas las palabras que tienen, ¿no? Precipitaciones y nieve flotando sobre el agua, nieve muy húmeda, aguanieve, agua mezclada. Es decir, tenemos una cantidad aquí, ¿no? Hielo cristalino, hielo gris, hielo cristalizo, hielo con... O sea, tendríamos que aprendernos todas estas palabras, ¿no? Para poder, en este caso, tener una buena comunicación con respecto a la nieve con un finlandés. Entonces, de ahí es donde viene el asunto de que entre mayor sea nuestro vocabulario, mayor dominio de la lengua, pues obviamente nuestra realidad es muchísimo más amplia. Si manejan otra lengua, pues también tienen otra estructura de pensamiento y ven el mundo diferente. Por eso los traductores son muy interesantes porque la gente que tiene varias lenguas, los políglotas, o sea, que dominan varias lenguas, porque ven el mundo en diferentes conceptos, no lo ven como una manera literal o son unas traducciones literales que podríamos hacer nosotros, no, sino lo ven diferente porque tienen que hacer estructuras mentales diferentes, o las oraciones, el uso de los verbos, el uso de las expresiones son muy diferentes en las lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos esto. Esto es muy importante porque esto es clásica pregunta de examen, clásica. Ajá, ajá. Entonces, sí, exacto, a eso vamos, Alex, a lo que vas a comentar. Fíjense, esto es clásico, esto es lo que nosotros llamamos la creación del signo lingüístico, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a expresar a través de este idioma y cómo lo vamos a expresar a través de la forma tanto oral como en la forma escrita. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esto, la primera parte, ¿no? El lenguaje. Nosotros vamos a entender como lenguaje, como cualquier estructura que sirva para comunicarnos, para poder, que se puedan comunicar. Entonces, los seres vivos tanto las especies, diferentes especies de seres vivos, nos podemos comunicar, tanto animales humanos como las plantas, ¿no? En este caso, nos podemos comunicar, ¿no? Hasta los hongos, ¿no? Se pueden comunicar. ¿Cómo? Pues por reacciones químicas, olores, colores, en fin, ¿no? Ya ven estos rituales que hay cuando el pavo real, por ejemplo, quiere mostrar que es más poderoso, que es el mejor, pues saca todo su plumaje. Entonces, esa es una forma de comunicar, ¿no? Los gatos, los perros, cuando quieren comunicarnos su misión, por ejemplo, se echan de panza. Esa es una forma de comunicar, ese es un lenguaje. Pero también, por ejemplo, las matemáticas es un lenguaje porque están comunicando, están comunicando unas ideas. Por ejemplo, el lenguaje para hacer códigos en las computadoras, como esto de HTML. Entonces, es un lenguaje. El lenguaje binario del cero al uno, la economía, es otro, en fin. Entonces, tenemos cualquier sistema que permita comunicar una idea, es un lenguaje. Por ejemplo, los colores, ¿no? Cuando vamos manejando, nos damos cuenta, por ejemplo, porque ya lo tenemos muy interiorizado, por ejemplo, el rojo, el ámbar y el verde. Entonces, ese es un lenguaje, es un lenguaje de colores y cada quien sabe que el rojo significa alto, ¿no? Que el naranja significa que hay que preventiva, detenerse, y que el verde siga. Entonces, todo eso prácticamente nosotros ya lo interiorizamos, entonces nos estamos también comunicando. Entonces, el lenguaje es un asunto universal. Pero luego tenemos aquí, y aquí empieza lo interesante, tenemos la lengua. Ujú. Entonces, la lengua es ya un constructo que llamamos un constructo social. ¿Por qué? Porque es una convención, es decir, nos ponemos de acuerdo los seres humanos dependiendo de nuestra época, la región, el momento, para poder utilizar las palabras o poder denominar que esto se llame árbol, esto se llame vaso, esto se llame librero, esto se llame cuadro, esto se llame anteojos, en fin. Entonces nos ponemos de acuerdo, ¿no? Poco a poco. Obviamente, esta es una situación que se va dando en el continuo, es decir, no es que haya una convención y nos vamos a reunir todos a cómo designar, ¿no? No, se va dando con el uso. Hay gente, por ejemplo, que inventa palabras, por ejemplo, en el cine, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se dedican a inventar idiomas para películas.
que sale una civilización, por ejemplo, una película de ciencia ficción, sale una civilización, entonces alguien inventa las palabras de esa civilización, o las películas, por ejemplo, de Harry Potter, que salen algunas palabras de magia, ¿no? Algunas son muy inventadas recientemente, pero algunas son tomadas de libros igual de alquimia o de magia, de la Edad Media, en fin. Entonces, es hacer una lengua, pues obviamente tiene que irse construyendo poco a poco. Y la lengua, y esto es muy importante, muy, muy, muy importante, y a ustedes les va a impactar mucho en su vida diaria, es que pues la lengua es viva, o sea, la lengua no es que esté en un cajón y que digamos, estas academias de la lengua, como la Academia Española, no, o la Academia Mexicana, en fin, por ejemplo, no hay una academia inglesa de, por ejemplo, que alguien dicte, ¿no? Así, así se tiene que hacer la lengua en inglés. No, hay diccionarios y hay instructores que revisan la lengua, pero no es que estén dictando, ¿no? En este caso, tantas reglas. Entonces, por ejemplo, la lengua se va construyendo en el día a día. Entonces, por ejemplo, hay palabras que ya no utilizamos y que nosotros, por ejemplo, me imagino que ustedes ¿no? habrán vivido mucho todavía, que si ustedes dicen aiga, ¿no? La palabra aiga, ¿no? Esta, ¿no? ¿Qué es lo que les dicen? Si alguien de ustedes dice aiga, les corrigen, les dicen que está mal, que no existe, o qué les dicen de esa palabra. Ajá, ajá, sí, sí, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí, esta. Entonces vamos a revisar estas dos. Por ejemplo, por un lado, esta primera, ¿no? Esta primera de aquí, siempre nos dicen que es un error o lo más clásico, esta de aquí, y nos dicen es un error o simplemente no existe. Pues no, sí existe, pero la palabra aiga como tal existe en el diccionario, si ustedes la buscan ahorita en el diccionario, la encuentran. ¿Y qué significa? Significa, su significado es que es un carro, ¿no? Exactamente. Significa es un carro que ustedes llamarían tuneado, por ejemplo, tuneado es otra palabra, ¿no? Que hemos incluido. Es un carro muy, muy, muy llamativo, ¿no? Con luces y pintado así, muy loco y todo ese asunto, ese es un Aiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos carros que salen, ajá, entonces, esa es una parte. Pero esto también se le conoce como un estado de la lengua, igual que esta, ¿no? Porque esto, esta de oíste, trajiste, oíste, viniste, y todo ello, son palabras que en algún momento se decían y se utilizaban de una manera normal, es decir, era la forma en que se utilizaba, no había error, así se decía. Obviamente, con el paso del tiempo se le fue quitando la S, que oíste y todo ello. Entonces, también nos habla, por ejemplo, de un estado del tiempo de la lengua, es decir, que se hablaba aquí en algún momento y después fue cambiando, ¿no? Entonces, todas las palabras tienen el mismo proceso, unas más rápido, otras más lento, pero van cambiando. Todas se van transformando. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen fragmentos, por ejemplo, del Quijote, un día deberían, aunque sea echarle con un fragmento que lean, entonces las palabras que ven son, no, sería un poco difícil digamos, en la vista de los tiempos de ahora, por ejemplo, entender algunas de las cosas que dice, ¿no? Pero es en español y es un español antiguo, entonces, obviamente, tienen estos, los oíste, ¿no? Los trajiste y todo ello. Entonces, no es que sea incorrecto, simplemente es una palabra que ya está en desuso, que en algún momento se usó y ahora. Ahora, hay un dilema con respecto a este tipo de palabras ahora. ¿Por qué? Pues porque también en la actualidad se utiliza un poco como discriminatorio. Por ejemplo, hay comunidades que pues no han tenido acceso a este tipo de educación o no han tenido acceso, por ejemplo, a, a esta tipo de información más contemporánea. Entonces, por ejemplo, se han quedado con este tipo de palabras. Entonces, es la forma en que ellos se comunican y pues, si pueden transmitir el mensaje, está bien.
¿no? No es intencional. Cuando es intencional por parte de alguien, por ejemplo, que va a la escuela, tiene información, entonces sí podríamos decirle, oye, pues tú sabes, pero hay otras comunidades que no. Entonces, simplemente hay que también entender cuando alguien lo dice, o quién lo dice, o cómo lo dice, o cuál es la intención, que es algo que vamos a ir después, cuál es la intención de decir algo, ¿no? Entonces, no, no son errores, son estados en el tiempo. Y algunas de estas palabras se van convirtiendo después algo que se llama arcaísmos, es decir, palabras viejas que ya no se usan. Entonces, por ejemplo, eh, una de estas, no sé, digamos, si yo les digo la panificadora, ¿qué entienden por panificadora? O la palería o la recaudería. Seguramente las han escuchado, pero qué les viene en mente cuando escuchan estas palabras? O otra, ajá, sería, ajá. O por ejemplo, cuando alguien dice, por ejemplo, alguno de sus abuelitos dice, Malaya sea, ¿no? Así, ¿no? Déjense los escribo así, y obviamente, sí, sea. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, este tipo de expresiones ya no se usa, ¿no? Eran expresiones, por ejemplo, estas expresiones, por ejemplo, de panificadora, ajá, sí, panificadora, ya es muy poco usada, ¿no? Entonces ya la mayoría de la gente dice, vamos a la panadería, ¿no? Entonces antes así era el panificador, o sea, era la fábrica de pan donde se cocía, incluso el horno, y ya tampoco nadie dice, vamos al horno, ¿no? Sino que se utilizan ahora otro tipo de palabras. Entonces van cambiando. O, por ejemplo, esta, ustedes me dicen si es error o no. Esta, ¿creen que esta existe? Ajá. Vamos a utilizar necesariamente. Sí, 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 muy bien, Alex. ¿Se podría? Ajá, exactamente. Sí, lo que dices es correcto. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Así, esta palabra, vaca, con B. Entonces, ¿qué piensan? ¿Esta palabra significa algo? ¿Es un error o qué? Sí, suena como una palabra, pero ¿qué significaría? ¿No? ¿Tienen alguna idea? Ajá, sí, no es un animal. Tenemos esta y vamos a poner otra y las vamos a utilizar las dos. Y esta también, esta de ay. Entonces, por ejemplo, cada una, ajá, esta es la de haya, la de vaca. Esto es lo que en un carro, ajá, tenía que ver con... Sí, exactamente, exactamente, muy bien, Alex. Entonces, tiene que ver con coches. Es la parte de arriba, a ver, déjame traer aquí la pluma, esta, entonces tienen un coche, ¿no? Así armado y todo, y el coche y las ruedas y todo. Entonces la parte de aquí arriba, ¿no? Donde ahora ponemos se ponen las maletas, cajas y todo ese asunto, era algo un poquito más curvo. Entonces eso es una vaca, ¿no? Exactamente. Eso es lo que va arriba en este caso. Y en este caso esta, la haya, es una niñera, ¿no? Es una niñera. Entonces, sí es raro, ¿no? Así va a venir la haya o el haya, entonces suena muy raro, ¿no? Dice la niñera. Entonces, a eso se refiere. Ok, entonces la lengua es nuestro código, nuestro signo, y es como lo que vamos construyendo y con lo que vamos hablando, y es en este caso vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en mi generación, por ejemplo, decía todas, todos, y por ejemplo, su generación, veremos si se queda el todes, el amigues, o el compañere, en fin. ¿Por qué? Porque son expresiones que dan un mensaje también ideológico, de distinción, de distinguir géneros, grupos, diversidad y todo. Bueno, entonces el tiempo dirá si las palabras se quedan, no, si el uso es frecuente, si se queda, y en un momento dado así se empieza a decir, ¿no? Perfecto. Ahora, tenemos el habla. Entonces, el habla no nada más es lo que estoy haciendo en este momento, no nada más es la expresión, ¿no? Sí, ¿y por qué dirías, por qué piensas que no? Oye, en lo que explico esto, no sé, nos pones por qué no. Eh, lo de el habla, no nada más es esta expresión, es lo que ponía aquí Alexa, aquí arriba, ¿no? Aquí, de que cada uno, aquí ¿eh? Aquí,
Incluso, dices, incluso sin salirse en México, en distintas regiones de Estados Unidos tienen distintos dichos y acentos, ¿no? Cada persona puede transmitir o percibir de manera distinta todo lo que se escribe y dice. Exactamente, eso es el habla, ¿no? La forma en que yo utilizo todas estas palabras, todo este discurso, las reglas y todo, no nada más la expresión que estoy haciendo, la expresión física, sino cómo yo hago uso. Entonces, puede ser que tenga dos personas viviendo en el mismo espacio, pero cada quien utiliza de diferente manera la lengua. Entonces, este es el habla. Entonces, el lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es individual. Muy bien. Entonces, eso lo tenemos. Entonces, ahí se van construyendo, digo, nuevas palabras. Hoy tenemos un montón de nuevas palabras, por ejemplo, como WhatsApp, ¿no? Así, mándame un WhatsApp, ¿no? Vamos a WhatsAppear, ¿no? Vamos a chatear, vamos a hacer un Zoom, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de palabras en algún momento se van a quedar como parte de nuestra estructura de la lengua. Muy bien, y ya casi para terminar esta sesión de hoy tenemos los diferentes usos de la lengua. Y entonces nosotros tenemos diferentes usos aquí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el uso más común que nosotros tenemos de la lengua es este, ¿no? La función referencial. ¿A qué se refiere la función referencial? Es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Simplemente transmitir esa información, comentar, explicar. Es como cuando vemos las noticias, o leemos el periódico, leemos una novela, en fin, estamos transmitiendo información, estamos pasando, diciendo cómo es la realidad que percibimos y tenemos, en fin, todo ello, ¿no? Entonces no hay ninguna intención más que simplemente comunicar, en este caso, ¿no? Ideas, situaciones, en fin. Luego tenemos otra que es la función, en este caso aquí, apelativa, que es básicamente la cuestión de tratar de convencerte o de darte órdenes. Entonces, por ejemplo, cuando yo trato de venderte un producto o venderte un coche o venderte una idea política, una idea religiosa, una idea filosófica, entonces yo trato de apelo a tu razonamiento, apelo a tus sentimientos, a tus emociones y entonces trato de venderte algo. Entonces es una parte de convencimiento, entonces es una función apelativa. Luego, cuando yo tengo la función aquí emotiva, es cuando a partir de las emociones que yo tenga, los puedo transmitir en una forma escrita o también en forma verbal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás muy contento, ¿no? Expresas así, ¡ah, felicidades! Y gritas, o si lo quieres escribir, pones tres signos de interrogación, o cuando estás mandando un WhatsApp y pones, por ejemplo, en mayúsculas, es que alguien está gritando, en fin, ¿no? Y la metalingüística es cuando, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es que estamos hablando de la lengua con las reglas de la lengua. Entonces, esa es metalingüística, ¿no? Muy bien. Aquí dice la existencia de modos de transmitir a otras personas dependiendo del tipo de reacción que esperarías de los demás. Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Se necesita utilizar distintos modos. Claro, y esto que acabas de decir, es esta función, es decir, los diferentes medios que yo necesito para poder transmitir una información de que llegue de una manera clara, ya sea, si quiero que sea muy concreto, mando en diferentes formas según la gente persona, por ejemplo, muy común, yo me comunico de esa manera por WhatsApp, si necesito que me tenga la información más clara, pues le hablo por teléfono, y si necesito más claridad, voy y la veo, y de frente y practicas con gente. Entonces, eso es la importancia que tenga tu discurso, ¿no? Para poder transmitir. Entonces, obviamente, con estas funciones, entonces acuérdense que son muy importantes, ¿no? Referenciales, estamos comunicando, estamos informando, operativa es en este caso convencimiento o mandar una orden, fática es según la importancia del discurso que tenga, ¿no? El emisor, las emociones que yo quiero transmitir, tristeza, alegría, en fin, y el metalingüística, hablar de la lengua con sus mismos herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tres, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo, madre mía, ¿en qué lío me he metido? No voy a poder solucionarlo. Ojalá pruebe el examen de matemáticas. Que pases feliz cumpleaños. Entonces, ¿esa qué función sería?
Sí, ojalá pruebe el Excel, pero vean los puntitos. ¿No? ¿Qué pasa? Es un feliz. Bien, esta sería, en este caso, la función, en este caso, emotiva. ¿Por qué? Pues porque está transmitiendo, por ejemplo, aquí preocupación. Madre mía, qué lío me he metido. O sea, alguien está preocupado. Aquí está muy dudoso, ¿no? Ojalá pruebe el examen, ¿no? Muy ansioso y aquí como muy contento. Exactamente. Muy bien, Alex. Y aquí, ¿qué pasa? Es un feliz cumpleaños, ¿no? Mucha alegría. A ver, aquí. Compra paracetamol. Vota por el partido no. José, ¿puedes ayudarme a cargar esta maleta? Deténgase o disparo. Aquí, ¿qué función sería? Compre paracetamol. Vota por el partido no. José, ¿puedes ayudarme a cargar esta maleta? Ajá, apelativa, exactamente, es apelativa, exacto, muy bien, porque está en este caso viendo, está tratando de convencerte de comprar el paracetamol, de votar por un nuevo partido y te está dando órdenes, ¿no? De diferente manera. Muy bien, perfecto. Y luego esta todavía nos da un poquito de tiempo antes de que termine aquí, esta, ¿no? Así de, qué bien me siento hoy. No, aquí, permítame, aquí. El teléfono no sirve. Otra vez llueve. El fuego es producto de una combustión. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Solamente nos está pasando información. ¿Qué función sería aquí? Ujú. Desde bien, esta sería la función. Ajá, transmite un hecho. Entonces, esta sería la función, en este caso, referencial. ¿Por qué? Porque aquí nada más nos está pasando información. ¿No? Información. Entonces va de nuevo porque no haya confusión. Entonces aquí tenemos a que esta es, en este caso, apelativa porque nos está transmitiendo, nos quiere convencer y aquí simplemente nos está dando información, ¿no? Y qué bien me siento, te quiero, estoy muy decepcionado. Esta sería la función, en este caso, enfática, porque es eso, por ejemplo, te quiero, se lo tienes que decir a alguien, ¿no? Estoy muy decepcionado, es como lo dices. Y aquí un refrán popular o un hipérbole, aquí está hablando de figuras literarias y está hablando de ellas con la lengua. Entonces, esta sería la función metalingüística. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya casi